Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de las últimas horas de la actualidad que nos sigue llevando ya más a Israel. El ejército ha afirmado este jueves haber tomado el control operativo del puerto de Gaza, una infraestructura clave en el territorio palestino, en el día ya 41 de la guerra entre Israel y Hamás. Una operación conjunta de fuerzas blindadas y navales ha permitido en los últimos días tomar el control operativo del puerto de Gaza, que afirma Israel que estaba controlado por la organización terrorista de Hamás. En un comunicado han afirmado que lo estaba utilizando como un centro de entrenamiento para sus fuerzas de comando naval para planificar y ejecutar ataques terroristas navales. Las FDI han dicho que en esta operación han destruido 10 pozos de túneles terroristas junto con 4 estructuras utilizadas con fines terroristas. Además, dice que 10 militantes de Hamás han muerto en esta operación. Seguimos hablando de Israel. Las FDI han dicho a un reportero de la BBC, el primer periodista extranjero ingresado en el hospital Shifa en Gaza, que entre los elementos descubiertos por las tropas se encontraba una computadora portátil que contenía fotografías y vídeos de rehenes tomados después de su secuestro en Gaza. También han dicho al periodista, aunque eso sí no se lo han mostrado, que la computadora portátil contiene imágenes publicadas recientemente compartidas por la policía israelí de sus interrogatorios a los terroristas de Hamás arrestados después del ataque del 7 de octubre. Esto es lo que dice el teniente coronel Jonathan Conricus a la BBC, que sugiere que Hamás estuvo en el hospital en los últimos días. Al fin y al cabo afirma que esto es solo la punta del iceberg, que Hamás no está aquí porque vieron que venían, sino que probablemente esto es lo que se vieron obligados a dejar atrás. Dice que su evaluación es que hay mucho más que estas imágenes de rehenes encontradas en el hospital de Al-Shifa. Hablamos de nuevos ataques de la Fuerza Aérea de Israel. Ha llevado a cabo este jueves ataques contra posiciones del partido milicia Hezbollah en el sur de Líbano, a medida que avanzan los intercambios de fuego a ambos lados de la frontera en el marco de los bombardeos perpetrados por las fuerzas israelíes contra la Franja de Gaza. El ejército israelí ha indicado que ha golpeado varios objetivos de Hezbollah en la frontera, donde se encontraba operando al otro lado de la ciudad de Eslomi. Dicen que estos ataques incluyen varios puestos de control utilizados por los terroristas. Además, también a través de afirmaciones en su cuenta de X, dice que las fuerzas de Sahal han atacado recientemente a un terrorista que operaba en territorio libanés cerca de la zona de paz. Seguimos con el foco puesto en Israel. El ejército continúa este jueves su ofensiva por aire, mar y tierra en la Franja de Gaza, donde ha destruido la residencia de Ismail Haniyeh, jefe del grupo islamista de Hamás, mientras se prepara para profundizar los ataques en el sur del enclave. En un comunicado dicen que durante la noche aviones de combate de las fuerzas de defensa israelíes han atacado la residencia de Ismail Haniyeh, el jefe del buró político de Hamás, que vive exiliado en Qatar desde hace años. Según ha indicado un portavoz del ejército, dice que esta casa se usaba como una infraestructura terrorista y que a menudo servía como punto de reunión para que los altos líderes de Hamás dirigieran ataques terroristas contra civiles y soldados israelíes. Las fuerzas de defensa de Israel, que también han anunciado hoy otra pausa táctica de 4 horas para permitir que los civiles en partes del norte de Gaza se dirijan al sur. Las pausas acordadas tras las conversaciones con Estados Unidos se han convertido ya en algo cotidiano durante la última semana, pero cubren áreas diferentes casi todos los días. La pausa de hoy en los combates va a durar de 10 a 2 hora local y va a cubrir los barrios de Sujaya y Turkmen. Durante este tiempo, los civiles han tenido tiempo precisamente de desplazarse hacia el sur utilizando la ruta de Salah al-Din, la carretera principal que conecta las partes norte y sur de Gaza. Nos hacemos eco también de declaraciones del presidente Isaac Herzog. Ha dicho hoy que Israel no puede dejar un vacío en Gaza y que tendría que mantener una fuerza allí en el futuro cercano para evitar que jamás resurja en este enclave palestino, según ha dicho Financial Times. Apunta Herzog que si retroceden, ¿quién va a asumir este control? Dice que no podemos dejar Gaza en un vacío, tenemos que pensar en cuál será el mecanismo. Hay muchas ideas que se lanzan al aire, pero Herzog dice que nadie querrá volver a convertir este lugar, refiriéndose a Gaza, en una base terrorista. Pendientes también de las reacciones de los movimientos por parte de la ONU. Israel ha criticado duramente los intentos de la ONU de equiparar sus acciones en Gaza con las del grupo terrorista de Hamás. Insisten en que el derecho internacional no es un pacto suicida. Dice que si un Estado no puede defenderse o es criticado por hacerlo de acuerdo con el derecho internacional, inevitablemente las organizaciones terroristas se van a animar cada vez más a seguir desplegando estos métodos confiando en el continuo apoyo internacional. Esto es lo que ha dicho el embajador israelí Meirav Eilon Sahar. Además, hay que recordar que el jefe de Derechos Humanos de la ONU ha informado de nuevo a los Estados miembros sobre esta situación.
Seguimos hablando de Israel. El gabinete de guerra se va a reunir hoy a las 8:30 hora local. Los informes de los medios hebreos dicen que esta medida se produce en medio de avances en los esfuerzos por llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por Hamás y otros grupos terroristas en Gaza. Hablamos también de Joe Biden. En una conferencia de prensa, el presidente estadounidense Joe Biden ha ofrecido, después de su reunión con el presidente chino, con Xi Jinping, ha dicho que no sabe cuánto va a durar la guerra en Gaza, pero dice que la operación israelí va a terminar cuando Hamás ya no tenga la capacidad de hacer cosas horribles a los israelíes. El presidente estadounidense ha añadido que Israel está asumiendo riesgos al operar en los alrededores del hospital Al-Shifa y dice que se está matando gente en Gaza. Además, aclara que Israel tiene la obligación de actuar con la mayor precaución posible al perseguir a sus objetivos. Hablamos de nuevo de Irán. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, ha negado que su país fuera responsable de un ataque con aviones no tripulados en el Mar Rojo que parecía tener como objetivo un destructor de misiles estadounidenses. El dron, que se originó en Yemen, fue derribado en la madrugada del miércoles por el US Thomas Hassner cuando se dirigía en dirección al barco, según un comunicado emitido por el Pentágono. Dice Abdollahian que realmente no querían que esta crisis se expandiera. Sin embargo, apunta en este caso Abdollahian que Estados Unidos ha estado intensificando la guerra en Gaza al brindar su apoyo a Israel, pero eso sí, aclara que Yemen toma sus propias decisiones y actúa de forma independiente. El Pentágono no dijo quién cree que disparó este dron, pero el incidente se produce apenas unas horas después de que militantes hutíes respaldados por Irán en Yemen a principios de esta semana prometieran atacar barcos en el Mar Rojo. Y seguimos hablando de Irán, que continúa expandiendo su programa nuclear, incluyendo sus reservas de uranio enriquecido casi apto para armas en los últimos meses, aunque es cierto que no ha acelerado el ritmo de su producción de combustible nuclear en medio de la actual agitación en el Medio Oriente. En el informe trimestral confidencial distribuido a los Estados miembros, la Agencia Nuclear de las Naciones Unidas también ha dicho que Teherán se ha negado en gran medida a cooperar en varias disputas pendientes, incluida la retirada del permiso por parte del país a varios inspectores europeos para continuar trabajando allí. El informe de este miércoles de la Agencia Internacional de Energía Atómica ha mostrado que, si bien es cierto que Irán ha desacelerado su acumulación de uranio enriquecido al 60% desde principios del verano, continúa acumulando grandes cantidades de material que podría usarse como combustible para armas nucleares. La ONU advirtiendo sobre Irán y sobre su programa nuclear. Y de Irán pasamos a Rusia, que está preocupada por las incursiones del ejército israelí en la ocupada Cisjordania, durante las cuales decenas de personas han muerto. Esto es lo que ha dicho este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Israel ha estado atacando a grupos armados en Cisjordania con creciente intensidad mientras libra la guerra contra Hamás y la yihad islámica en la Franja de Gaza. Los médicos palestinos y los medios locales dicen que las fuerzas israelíes habrían matado al menos a 8 palestinos en Cisjordania este martes, causa de la preocupación por parte de Rusia expresada por su ministro de Relaciones Exteriores, por Sergei Lavrov. Pasamos a hablar de Arabia Saudí, que ha condenado el ataque al hospital Al-Shifa, que se ha convertido en un símbolo del sufrimiento generalizado de los civiles palestinos desde que Israel prometiera eliminar a Hamás después del ataque del pasado 7 de octubre. Unos 1.200 personas han muerto en Israel, la mayoría durante el ataque inicial, y cerca de 240 fueron tomadas como rehenes. El ejército israelí ha mostrado lo que dijo que eran armas y el grupo y el equipo militar de Hamás que descubrió en Al-Shifa, pero aún no ha mostrado ninguna evidencia de un presunto centro de comando de Hamás debajo o en el propio hospital. De hecho, según algunas informaciones de Associated Press, no han sido capaces de encontrar precisamente estas armas, estos túneles que de alguna forma justificaba Israel para entrar en este hospital. Hablamos también de Alemania. Ha planteado que las Naciones Unidas podrían tomar el control de Gaza una vez que termine la guerra entre Hamás e Israel, según un documento que ha visto el medio político. Sin embargo, tanto los palestinos como algunos diplomáticos de la Unión Europea tienen muchas dudas sobre la viabilidad de la idea, y una importante figura palestina en Europa la ha calificado como inaceptable. El embajador de Israel en Estados Unidos ha criticado la sugerencia de Alemania de que la ONU tome el control de Gaza. Propone en cambio que Israel controle el territorio palestino por un periodo de tiempo indefinido. Dice que no está seguro de que el modelo de la ONU sea el mejor, porque no tenemos desde luego una buena experiencia con las fuerzas bajo mandato de la ONU. Alemania sugiriendo que la ONU tome el control de Gaza y encontrándose, como no podía ser de otra forma, con el rechazo por parte de Israel.
Seguimos hablando de la ONU. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha pedido este jueves una investigación internacional tras acusaciones extremadamente graves de vulneraciones del derecho internacional en la guerra entre Israel y el movimiento terrorista de Hamás. Dice la ONU que las acusaciones extremadamente graves de múltiples y serias violaciones del derecho internacional humanitario, sean quienes sean sus autores, exigen una investigación rigurosa y la depuración de responsabilidades. Esto es lo que ha dicho Volker Turk en una sesión informativa a los países miembros de la ONU en Ginebra. De hecho, la embajadora de Israel en la ONU ha reaccionado afirmando que el derecho internacional, como les decíamos antes, no es un pacto suicida que permite a organizaciones terroristas beneficiarse de un apoyo internacional constante. Enseguida seguimos repasando más noticias, más actualidad, más últimas horas, una breve pausa y enseguida seguimos con la mejor información aquí en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la última hora que nos lleva en este caso Alemania. La ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, ha anunciado que la policía ha lanzado una extensa operación contra organizaciones sospechosas de tener vínculos con Hezbollah. En el marco de la operación, la policía ha allanado edificios en 7 estados federados alemanes. Según Faeser, las redadas policiales se dirigieron contra el Centro Islámico de Hamburgo y otras 5 organizaciones. Dice que en un momento en el que muchos judíos se sienten especialmente amenazados, Alemania no va a tolerar ni la propaganda islámica ni la incitación antisemita hostil a Israel. Pendientes de las últimas horas, de la actualidad y también de todos los datos, de todas las referencias macroeconómicas. Acabamos de conocer las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos, quedan por encima de lo esperado, un dato anterior de 217.000, el pronóstico estaba en torno a las 220.000, pues ojo porque lo ha superado con creces, 231.000 nuevas peticiones, nuevas solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos, más gente, en este caso, solicitando el paro, mal dato de empleo en Estados Unidos que enseguida vamos a analizar y enseguida les vamos a explicar de la mano de los mejores analistas de Alemania. Vamos a pasar a Japón. Hemos tenido un incidente en el día de hoy. Un automóvil ha chocado contra una barricada cerca de la embajada de Israel en Tokio este jueves y un hombre de unos 50 años ha sido arrestado en el acto. Un policía resultó herido, según informa una emisora nipona. De hecho, las imágenes de la emisora pública han mostrado un automóvil compacto negro con daños en los faros delanteros y en el panel, donde parecía haber chocado contra la barrera al costado de la calle. La carretera cercana estaba sembrada de piezas rotas del coche que se había desprendido. La matrícula del coche era de Tama, al oeste de Tokio, según muestran las imágenes.
Hablamos de Josep Borrell, el jefe de política exterior de la Unión Europea, instado este jueves a Israel a no dejarse llevar por la ira en su respuesta al ataque de Hamás del mes pasado. Declara que un horror no justifica otro. Hizo estos comentarios, como han visto, hablando junto al ministro de Asuntos Exteriores israelí, junto a Eli Cohen, después de que los dos hombres visitaran el Kibbutz Be'eri, el centro del ataque del 7 de octubre. Dice Borrell: entiendo su ira, pero déjenme pedirles que no se dejen llevar por esta ira. Creo que eso es lo que los mejores amigos de Israel pueden decirles. Y de Borrell pasamos a Sánchez. El